Vamos a abrir nuestra Biblia en qué bendición y qué privilegio es compartir la palabra del Señor. Yo siempre le digo al Señor, gracias Señor por este privilegio y esta bendición, porque es un privilegio muy grande estar aquí, ¿verdad? Delante del pueblo de Dios para compartir su palabra. Quiero pedirles por favor que vayamos al libro de Génesis, así como están de pie, y vamos a estar dando lectura en el capítulo 32. Vamos a estar dando lectura de los versículos 22 al 32. Gloria al Señor. Nos podemos poner ahí la escritura para los que no tienen una Biblia en su mano. Génesis 32, versículo 22 al 32. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a leer, ¿lo tienen? Génesis 32, versículo 22 al 32. Ahí los del sonido un poquito, ahí está. Dice la palabra del Señor en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó, pues, e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. Diga conmigo, Peniel. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy en día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es poderosa, que es viva y que es eficaz, que es más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que traspasa, Señor, que llega, Señor, dice que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, Señor, que llega hasta los tuétanos, Señor. Tu palabra es viva, es poderosa, es eficaz. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que nos edifica, que nos levanta, que nos sostiene y que nos ubica, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, nos has dejado un arma, Señor, poderosa, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor, porque nos has dejado aquí esta poderosa palabra para que podamos aprender de ella, para que podamos caminar y avanzar, Señor, hacia lo que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por tu pueblo en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, toda distracción ahora, Señor, se va en el nombre de Jesús. Todo aquello, Señor, que quiere oponerse a tu palabra es atado,
cancelado y echado fuera. Declaramos que nuestros oídos se abren, que nuestro corazón se abre y que nuestros ojos se abren para escuchar, para ver lo que tú quieres hacer, Señor, y a dónde nos quieres llevar. Oramos, Señor, que tu palabra quede sembrada en nosotros y que dé fruto en abundancia. Tu palabra nunca vuelve vacía, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta mañana hermosa que nos das y por el privilegio que nos das de estar sentados aquí escuchando tu palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amén. Puede tomar su asiento. Gloria al Señor. Tengo un pequeño ahí PowerPoint que hice. Hoy vamos a recordar la escuelita bíblica, amén. Así es que vamos a estar viendo algunas ayudas visuales que nos van a ayudar un poquito más a entender el trasfondo de esta historia, que es una historia poderosa que Dios quiere hablarnos hoy. Y el tema que le he titulado en esta mañana es Avanza, porque Dios te quiere bendecir. Diga conmigo el título de este tema: Avanza, porque Dios te quiere bendecir. ¿Por qué no voltea con el que está a su lado y le dice esto? Avanza, porque Dios te quiere bendecir. Para entender un poco más lo que acabamos de leer, esta historia poderosa donde Jacob lucha con un ángel, dice aquí el título de esto que leíamos. Vamos a ir un poquito al trasfondo y quiero llevarlos a recordar un poquito quién era Jacob. Vamos a al primer slide. Jacob es hijo de Isaac. Isaac es hijo de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que Dios le habló a Abraham y que Dios le dijo que lo iba a bendecir y que iba a ser el padre de multitudes? Y bueno, hoy en la mañana precisamente recordábamos con la clase que estamos que Dios es un Dios de generaciones. Y es un gozo y un privilegio para mí muy grande poder predicar de uno de los patriarcas más grandes en la historia de Israel, Jacob. Jacob resulta que es el hijo de la promesa. Acuérdense ustedes que Abraham y Sara no podían tener bebés, pero dice la palabra de Dios que el Señor sanó a Sara de esterilidad. Y entonces, después de todo ese tiempo de larga espera, Sara queda embarazada y da a luz a un hijo que le ponen por nombre Isaac. Isaac quiere decir risa, porque a su edad que tenía Sara no podía creer que podía ocurrir un milagro. Y esto nos enseña que Dios tiene su tiempo perfecto y preciso para todas las cosas, y que todo lo que hemos estado orando, Dios lo está escuchando. Y el hecho de que Dios aún no te haya contestado no quiere decir que Dios se ha olvidado de tus peticiones. Quiere decir que Él está trabajando. Quiere decir que Él está obrando, y cuando tú menos te lo esperes, Dios va a llegar con esa respuesta que tú estás esperando. Eso pasó con Sara y con Abraham. Entonces, después de que Dios le da ese hijo llamado Isaac, Isaac es el hijo de la promesa de Abraham y de Sara. Entonces, no sé si se recuerdan, Abraham manda a su criado a buscarle una esposa a su hijo. Y resulta que este hijo, Dios le dice a este siervo de Abraham, ¿quién es esa esposa que Dios tiene para su hijo? El siervo va a donde lo envía Abraham, a su tierra, y encuentra a esa bella mujer que la trae, ¿verdad? Y resulta que cuando se ven, pues ya se enamoran, se casan. Y de ahí de ese matrimonio de Isaac y de Rebeca, pues entonces tienen a un hijo llamado Jacob. Amén. Vamos al siguiente. Jacob no solamente, fíjense que resulta que también la esposa de Isaac es estéril. Igual que la mamá de Isaac era estéril, pero como vio el testimonio de su papá, de que oró y Dios le contestó, pues también Isaac oró a Dios para que Dios sanara la esterilidad de Raquel,
su esposa, y Dios lo hizo. Y entonces, cuando Dios sana a su esposa, Dios no solamente le bendice con un hijo, pero le bendice con 2 hijos. Amén. Le bendice con 2 hijos, y es ahí donde nace Jacob junto con su hermano gemelo llamado Esaú. Amén. ¿Sí se acuerdan de eso? Vamos adelante entonces. Estamos haciendo un pequeño repaso de quién era para llegar acá. Resulta que Jacob y Esaú eran muy diferentes. A uno le gustaba la caza y a otro le gustaban hacer tiendas. En una ocasión Esaú sale de cacería y trae mucha hambre, y Jacob, ¿qué creen? Que bien listo, ya tenía una comida preparada y hecha, y le ofrece comida, y aquel bien contento piensa que va a comer así nada más, pero le dice: te voy a dar de comer, pero si me vendes tu primogenitura. Mucha gente dice que Jacob robó la primogenitura, pero la Biblia nos dice que el que vendió la primogenitura fue Esaú. En aquel entonces, el hijo que nacía primero era el que iba a ser el que iba a obtener la bendición del padre. Era el que tenía el derecho legal de ser bendecido por el padre y de obtener todas las bendiciones que el padre daba antes de morir. ¿Ok? Entonces Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas porque tenía mucha hambre. Hermanos, es algo increíble esto que sucede aquí con estos hermanos. El hermano Jacob siempre, hermanos, quiso ese lugar, y de hecho cuando están en el vientre de su madre, cuando ellos dos están todavía antes de nacer, había una lucha entre ellos, y de hecho dice la palabra de Dios que se movían tanto que llegó un punto donde la madre le dijo al Señor: Señor, ¿qué es esto que está pasando en mi vientre? Y Dios viene y le habla y le dice: son 2 naciones que están dentro de ti luchando. Entonces vemos después que Jacob sale agarrándole el talón a su hermano, y por eso su madre le llama Jacob, que quiere decir que se estaba deteniendo del talón, como queriendo usurpar el lugar que tenía Esaú. Pero Esaú fue el primero que nace, y era el primero, y era el que merecía supuestamente ser bendecido. Pero cuando le dice Jacob: yo quiero la primogenitura, Esaú dijo: bueno, ¿y para qué quiero la primogenitura si me voy a morir? Dame esa comida y yo te vendo mi primogenitura. Pues resulta que pasa que le vende la primogenitura. Pasa un tiempo y miren, hermanos, algo poderoso aquí ocurre, que el papá llamado Isaac está a punto de morir, ¿verdad? Dice que ya está viejito, que ya se queda sin vista, y que dice: ya es tiempo que me voy a ir. Dice: yo quiero bendecir a mi hijo. Y le llama a Esaú y le dice: ve y tráeme algo de cacería para que yo coma y te bendiga. Pues resulta que aquel, mientras va, la mamá escucha lo que estos están hablando y llama a su hijo Jacob, que era su preferido, y le dice: hijo mío, tu papá quiere bendecir a tu hermano, ven, tráeme esto para hacerte de comer, y yo te voy a dar el platillo para que se lo lleves y te bendiga a ti. Pues resulta que así como vemos la situación, se va Esaú a buscar casa, pero cuando ya viene, ya es demasiado tarde, porque Isaac ya bendijo a Jacob. Y bueno, vemos el siguiente. Isaac suelta una bendición sobre Jacob, y cuando ya llega Esaú, le dice: ¿sabes qué? Papá, ya vine, traigo la cacería. Y le dice: pero ¿cómo es que apenas traes la cacería? Yo ya bendije. Entonces, ¿a quién bendije? La mamá se la ingenió para hacerle, porque su hermano era velludo y Jacob era lampiño. Entonces la mamá se las arregla para hacerle algo para que parezca como que tiene vello. Vemos en la foto, ¿verdad? Parece que tiene vello, le pone para que Isaac pueda tocarlo, y Isaac pueda pensar que es al que está bendiciendo es a Esaú y no es Jacob. Le dice: acércate para ver quién eres, y lo toca y le dice: ok, ya sé que eres Esaú. Dice: tienes la voz como Jacob, pero ya al tocarte entiendo que eres Esaú.
Y cuando lo bendice, Jacob sale con esa bendición que Dios arregló y orquestó, hermanos, porque desde un tiempo atrás realmente Esaú había menospreciado eso que Dios le había dado, esa bendición que Dios le había dado a él. Fíjense qué increíble es esta historia. Yo creo que hay gente que va a arrebatar bendiciones que no eran para ellos, pero con el simple hecho de luchar, de perseverar, de avanzar, yo creo que van a ser poseedores de bendiciones que tal vez no habían sido para ellos, que tal vez ni estaban pensado Dios dárselas a ellos, pero como Dios vio la perseverancia, como Dios vio esa fe, como Dios vio ese valor, como Dios vio ese arriesgue. Hay gente que se tiene que arriesgar en esta mañana, hay gente que tiene que creerle a Dios e ir por más en esta mañana. Y Jacob es un ejemplo de perseverancia. Jacob nos enseña mucho cómo es que su fe, su valentía, su perseverancia lo llevó a alcanzar cosas grandiosas para Dios. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos, ya Dios ya terminó conmigo, ya no hay nada que hacer, mi vida no tiene ningún sentido, yo no sé para qué estoy en esta tierra. Pero cuando nosotros somos arriesgados y miramos la vida de Jacob, nos damos cuenta que Dios quiere llevarnos a más, que Dios quiere que avancemos por la bendición, que Dios quiere que seamos audaces, que Dios quiere que seamos valientes, que Dios quiere que seamos arriesgados. La palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y que solo los valientes lo arrebatan. Son aquellos que luchan, que perseveran, que no se rinden. Amén. Con este tiempo de la pandemia, como que mucha gente en muchos lugares, no aquí, gracias a Dios, pero se desanimó de congregarse, se desanimó de ir a la iglesia, dejaron de confiar en Dios, de leer su palabra, descuidaron su relación con Dios. Y vemos que ya no están en ningún lugar ahorita, que no se están congregando, que no están yendo a ningún lugar. Mucha gente se dejó de congregar y abandonó y tiró la toalla. Y dejó todo lo que Dios había hecho, milagros, maravillas que habían visto, todas aquellas cosas hermosas que Dios les había dado, como que si nunca Dios hizo nada por ellos. Y los vemos ahora ahí en sus casas, relajados, sin nada que hacer, pensando que su vida es ir al trabajo, regresar a la casa y al siguiente día lo mismo, y vivir ahí al día o sobrevivir. Y Dios no quiere eso para nosotros. ¿Cuántos saben eso? Dios no quiere que nosotros seamos de los que retroceden. Dios quiere que seamos de los que avanzan, de los que creen, de los que arrebatan las promesas, de los que arrebatan la bendición. Hay gente aquí que tiene que arriesgarse a ir por más. Hay gente aquí que tiene que atreverse a ir por más. Hay gente aquí que tiene que ir por esa bendición. Vamos, aunque no tenga tu nombre, el simple hecho de ser aguerrido, el simple hecho de ser valiente, dice Dios, porque eres valiente, ahí está tu bendición. Amén. Eso es lo que Dios hace con aquellos que se arriesgan. Y luego, bueno, resulta que Jacob obtiene la bendición que era para Esaú y resulta que sale con la victoria. Amén. Sale con algo que ya en un tiempo atrás le habían vendido. Simplemente tomó posesión de lo que le correspondía. Amén. Simplemente tomó posesión de algo que alguien más despreció. Cuando tú desprecias algo, alguien más va a venir y va a tomar eso que tú menospreciaste. Esa bendición no se pierde. ¿Cuántos saben que las bendiciones no se pierden? Si tú la menosprecias, alguien más va a venir. Cuando Dios nos habló de venir acá a Tulare, yo me acuerdo que vino un pastor, un profeta aquí y estuvo ministrando este fin de semana y estuvo hablando con nosotros, y al final le dijo a mi esposo, ¿sabes qué? Dijo, si tú me hubieras dicho que no, yo hubiera mandado a alguien más. Pero como tú me dijiste sí,
como tú no te negaste, como tú estuviste dispuesto, como tú te arriesgaste, como te esforzaste, Dios te mandó a ti y Dios te entregó a ti. Y no solo la iglesia, pero la ciudad completa de Tulare. Y eso es lo que Dios hace cuando nosotros menospreciamos algo, cuando nosotros tenemos algo en poco. Dice Dios, no te preocupes, si tú no lo quieres, yo se lo puedo dar a alguien más. Alguien más, eso que parece poco lo va a valorar. Alguien más, eso que tú estás mirando como cualquier cosa, alguien más lo va a valorar. Alguien más va a hacer algo glorioso y precioso con eso que ahora es poco para ti. Amén. Hay gente que menosprecia un trabajo sencillo en la iglesia, como cuidar autos, como mirar el parking, y dicen, oh, es que eso no es para mí, eso es algo insignificante. Dice Dios, mira, para ti es algo insignificante, pero para mí es algo hermoso y glorioso cuando tú me sirves, aunque sea pequeño lo que tú haces, aunque sea pequeño lo que tú estás pensando que es pequeño, pero para mí es de gran valor. Para mí es honroso lo que tú estás haciendo. A Dios le agrada cuando nosotros le servimos, aún en esas pequeñas cosas, aún en esas pequeñas cosas que para otros las menosprecian. Oh no, ir a limpiar la iglesia yo. Por favor, que la limpie la pastora, que la limpie el pastor. Estás menospreciando la bendición. ¿Y sabes qué? Alguien más viene y la agarra. Y alguien más dice, yo voy a limpiar la casa de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es ir a pasar la aspiradora en la casa de mi Dios! ¡Qué bendición es ir y limpiar las bancas! Es una bendición. Y Dios dice, ese es mi hijo. Ese es mi hijo. Esa es la actitud correcta. Amén. Porque cuando tú menosprecias la obra de Dios, el trabajo de Dios, por más sencillo que parezca, dice Dios, no te preocupes, porque si tú lo menosprecias, alguien más sí lo va a valorar, alguien más sí lo va a recibir, porque es una bendición servir a Dios, es un honor servir a nuestro Rey. Aunque parezcan un trabajo pequeño, insignificante para muchos, nosotros cualquier cosa que hacemos, lo hacemos como para el Señor, porque de Él viene nuestra recompensa. Entonces aquel menospreció el trabajo tan pequeño que parecía ante sus ojos, pero vino alguien y lo hizo, y él se llevó la recompensa. Él se llevó la recompensa, porque la recompensa siempre viene. Amén. ¿Cuántos saben esto? ¿Por qué no volteas con el que está a tu lado y le dices, la recompensa siempre viene? Siempre viene. Y yo admiro a la gente que viene aquí a servir. Yo admiro a la gente aquí, entre paréntesis, que viene aquí a sudar la gota gorda, como decimos, por la casa de Dios, que están dispuestos a ir siempre una milla extra, que le dices, hermana, ¿puedes venir a ayudarme a servir pizza a los jóvenes? Y dicen, aquí estoy. Hermana, ¿puedes venir a ayudarme a limpiar aquí esto? Aquí estoy. Hermano, ¿puedes venir a ayudarme? ¿Sabes por qué? Porque ellos han entendido que no se trata de servir a un hombre, que están sirviendo a Dios y que de Él viene la recompensa, que la recompensa siempre llega, que la recompensa es fiel, que Él es galardonador no solo de los que le buscan, pero de los que le sirven. Amén. Entonces necesitamos una generación de gente que sirva a Dios con todo, que le dé a Dios todo y que no menosprecie. Cuando tú menosprecias, alguien más lo va a valorar. Lo que tú estás menospreciando, alguien más lo va a recibir. Amén. Esaú menospreció, se le hizo, tuvo en poco el haber nacido primero, tuvo en poco eso, tuvo en poco su primogenitura. Jacob dijo, no, eso no es cualquier cosa, yo quiero la bendición de mi padre, yo quiero recibir la bendición, yo no me voy a conformar con haber nacido el segundo, yo no voy a conformarme con haber nacido después, yo quiero la bendición. Por eso cuando nacieron lo agarraba del talón, porque él quería nacer primero. Amén, lo agarraba y se sujetaba, él no quería nacer segundo, porque desde que estaban en el vientre, él dijo, yo voy a ser el primero. Ay, me emociona tanto cuando leo en el libro de los Hebreos acerca de los hombres de la fe. Dios habla tanto de ellos y luego después Dios dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos.
no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque dieron todo, lo entregaron todo, hicieron cosas grandiosas, prodigiosas. ¿Qué pasó después? Murieron aserrados, murieron golpeados, murieron heridos, murieron crucificados. El pastor estaba dando el jueves todo esto de cómo murieron los discípulos de Jesús, y cada uno de ellos y sus seguidores también, cómo fueron vituperiados por el nombre de Cristo Jesús. Y aún así, hermanos, ellos dicen que no se aferraban a esta ciudadanía. Sus ojos estaban puestos en la ciudadanía del cielo. Pero fíjense una cosa que dice: Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Hebreos 11, léalo en su casa, Hebreos 11 y 12, los héroes de la fe. Dios no se avergonzó de llamarse Dios de ellos. Es algo tan poderoso esto. Quiere decir entonces que ¿acaso Dios se puede avergonzar de llamarse Dios de algunos? ¿Será que Dios se avergüenza de llamarse Dios de algunas personas? ¿Verdad que sí? Y fíjense qué tremendo, porque casi en toda la Biblia vemos a Dios, que Él mismo se llama: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él se llama a sí mismo. Se siente tan orgulloso de Abraham, de Isaac y de Jacob, que vemos a Dios mismo revelarse en muchas ocasiones y en repetidas veces al pueblo de Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se sentía tan orgulloso que, fíjense ustedes, que este Jacob viene a ser un patriarca grandioso para Israel, y que Dios mismo diga que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fíjense qué cosas, hermanos. Dios podía haberse llamado: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Él podría haberse llamado así, podría haberse sentido orgulloso, porque la bendición era para Esaú, pero la menospreció. Entonces Dios dice: yo ya no voy a ser el Dios de Esaú, yo voy a ser conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque no menospreció la bendición, sino que luchó por ella y la obtuvo. Se quedó fuera Esaú, porque no valoró la bendición, porque la menospreció, porque la tuvo en poco. Y a veces así pasa, ¿no? En la vida. Dios tiene bendiciones con nuestro nombre, Dios tiene bendiciones preparadas, pero decimos: eso, tengo que hacer eso, tengo que orar, tengo que buscar. Y bueno, vamos adelante porque el tiempo corre. Quiero llegar a este lugar donde leímos la palabra para adentrarnos. Jacob, después de que sucede que su padre le da la gran bendición, le entrega la bendición de la primogenitura, le dice que él va a ser bendito, que sus generaciones van a ser benditas, que la tierra donde pise va a ser bendita, que él va a tener ovejas, que él va a tener ganados, que él va a ser, hermanos, le entregan un gran paquete. Y aquel, ya lo tengo. ¿Se acuerdan con esa canción? La tengo. Se va feliz, pero su mamá escucha que su hermano, al darse cuenta de que Isaac bendice a Jacob, su mamá oye que su hermano dice: voy a matar a Jacob por haberme robado mi primogenitura. Se le olvidó que se comió un platillo delicioso de lentejas y que él no quiso la bendición y que alguien más vino por la bendición. Amén. Se le olvidó que él había vendido. Entonces dice: voy a matarlo porque él me la robó. ¿Cuántos saben que él no se la robó? ¿Cuántos saben que él la vendió? Entonces Jacob sale de ahí y va en busca, su padre le dice: vete a Harán, allá donde está tu tío Labán, y allá busca una esposa, porque yo no quiero que tú te cases con las mujeres de aquí, de esta tierra. Ve, busca una esposa para ti. Entonces él sale huyendo de su hermano y se va a donde Labán a buscar una esposa para él. Y es hermosa esta historia de amor, porque ustedes la van a poder disfrutar en casa cuando lean estos capítulos. Es una historia de amor hermosa, donde él se conoce a su esposa. Jacob conoce a Rebeca. ¿Estoy bien? ¿Sí? Entonces yo quiero que ustedes la lean en casa todo el libro de Génesis, para que puedan ustedes
para que ustedes puedan entender bien todo esto. Jacob sale huyendo de su hermano y se va a donde Labán, el tío. Entonces estoy haciéndolos un repaso para llegar aquí a donde quiero llegar, a donde acabamos de leer, amén. Entonces ahí es donde Raquel conoce a su esposo y futuro esposo Jacob, y entonces llega Jacob y empieza a servirle a su tío Labán, pero Dios no quería que se quedara ahí. Resulta que pasaron años. El caso es que Jacob se casa con las hijas de este hombre, con 2 hijas de este hombre, porque en aquel entonces, ¿verdad? Se podía hacer eso. O ya no, varones, por favor, maridos de una sola mujer, amén. ¿Cuántos hay aquí fieles? Amén. Entonces dice que conoce a Rebeca, y Labán le da a la hija mayor. Entonces Labán es conocido como el más mal músico de la Biblia, porque le pidieron la menor y dio la mayor. No lo entendieron, ¿eh? Otra vez lo voy a decir. Labán es conocido como el peor músico de la Biblia, porque le pidieron la menor y dio la mayor. ¿Ya? ¿Se rieron? Ríanse conmigo, por favor, es un chiste. Ya está viejito, pero... Entonces, hermanos, resulta que Labán lo hace trabajar por una, y en la noche va y le entrega a la otra. Imagínense qué cosas, estar dormido ahí, que de repente ya despiertas y te das cuenta que no es la muchacha por la que trabajaste 7 años, sino que es la hermana, y se voltean a ver y dicen, pues ¿tú qué estás haciendo aquí? No, pues aquí mi papá me dijo que me viniera para acá, pues yo soy obediente. Así es que resulta que le dice Jacob a Labán, pues ¿qué? ¿Me estás dando gato por liebre? Oye, pues ¿cómo? ¿Qué pasó? Dice, bueno, pues si quieres a Raquel vas a tener que trabajar otros 7 años. Y resulta que Jacob trabaja arduamente por otros 7 años por la otra que realmente él amaba. Él amó mucho, mucho a Raquel, aunque le dieron a Lea, pero después resulta que tiene sus hijos con ambas, resulta que tiene su familia, resulta que Dios lo bendice, pero Dios no quería que él se quedara en Harán. ¿Cuántos saben que Dios no quiere que te quedes estancado en el lugar donde estás? ¿Cuántos saben que Dios quiere que sigas avanzando a más? Dios nunca, la intención de Dios cuando Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al desierto, la intención de Dios nunca fue que el pueblo de Dios se quedara en Egipto. La intención de Dios fue que el pueblo de Dios avanzara hasta la tierra prometida. Amén. Y ese es el deseo de Dios de nosotros, que nosotros no nos estanquemos, que no nos quedemos en el lugar donde estamos, sino que crezcamos, que vayamos por más con Dios, que vayamos por todo lo que Dios tiene para nosotros preparados. Amén. Y entonces vemos aquí a Jacob, que ya Dios lo bendice con una esposa, y luego con la otra, y luego con ganado, con vacas, con cabritos, lo hace prosperar, y tiene que salir de ahí también prácticamente huyendo del tío Labán, que no quería que se fuera, porque Labán se estaba enriqueciendo a causa de la bendición que estaba sobre Jacob. Acuérdense que ya Abraham había soltado una bendición sobre su hijo, y cargaba la bendición no solo del padre, pero del abuelo. Amén. El abuelo Abraham había bendecido a Isaac, y la bendición que estaba sobre Isaac fue lanzada y puesta sobre Jacob. Jacob cargaba la bendición a donde quiera que iba. Entonces Labán notó eso y empezó a enriquecerse también. Pero Dios dijo, yo no quiero que te quedes aquí. Yo quiero que avances y vayas por más. Yo quiero que vayas por más. Yo tengo mejores cosas todavía para ti. Vamos, sal de Harán, sal de esa tierra, llévate a tus mujeres, a tu ganado, ve y regresa a Canaán, porque Dios quería que regresara a Canaán. Ahí era donde Dios tenía cosas hermosas, grandiosas para su vida, y Dios quería bendecirlo. Amén. Entonces, vamos a la siguiente. Hay una experiencia que él tiene antes de llegar a Harán, que antes de llegar con su tío Labán, que la estaba pasando por alto, pero antes de llegar ahí, llega Jacob a Betel, y yo le puse el lugar soñado. Amén. El lugar soñado es Betel. El lugar soñado de Jacob fue Betel. ¿Saben por qué? Porque iba cansado, iba huyendo de su hermano y se quedó dormido. ¿Y saben qué pasó? Empezó a soñar una escalera,
Y dice que ángeles subían y bajaban. Y esto fue un sueño, y dice que vio a Dios mismo en el trono, y que Dios ahí se le reveló y le habló y le dijo: yo voy a estar contigo, yo te voy a bendecir. Estaba Dios afirmándole una vez más que Él iba a estar con él y que él contaba con la bendición de Dios. Betel es el lugar soñado porque es el lugar donde todos quisiéramos quedarnos, ¿no? Es el lugar a gusto, es el lugar tranquilo, es el lugar donde te acuestas y estás soñando. Estás soñando con Dios. Ángeles suben, ángeles bajan. Qué gloria, qué unción. Y quisiéramos quedarnos en Betel mucho tiempo. Quisiéramos quedando soñando solamente con la gloria de Dios, quedando soñando solamente con que Dios puede hacer algo en esta ciudad. Es bonito soñar que Dios puede cambiar las circunstancias. Es bonito soñar que Dios puede hacer algo glorioso con la ciudad de Tulare. Es bonito soñar que Dios puede hacer algo hermoso con nuestros hijos. Es bonito soñar, pero Dios dice: tampoco Betel es el lugar para que tú te quedes. Tampoco quiero que te quedes en Betel. Tampoco quiero que te quedes soñando solamente con lo que yo puedo hacer por ti. Vamos, levántate. Cada uno de estos capítulos en el libro de Génesis dice: y se levantó Jacob y siguió su camino. Y se levantó Jacob y siguió su camino. Cuando ustedes los vean, se van a dar cuenta de esta poderosa historia. Cada uno de estos capítulos comienzan con esto mismo: y se levantó Jacob y siguió su camino. Y se levantó Jacob y siguió su camino. Quiere decir que Jacob no se quedó estancado en un lugar, sino que avanzó hasta lograr y obtener lo que Dios tenía para él. Él es un ejemplo para nosotros de esforzarnos, de perseverar hasta ver lo que Dios ha hablado sobre tu casa. Dios ha dicho que Dios va a bendecir a tu casa, que Dios va a bendecir tus hijos. Dios ha hablado que Dios va a usarte. Vamos, levántate y sigue avanzando en Dios, sigue creciendo en Dios. Toma un discipulado, toma 2, termina tus discipulados, entra en ayuno, entra en oración, ven a las vigilias, prepárate, úngete, prepárate con todo lo que Dios te está poniendo a tu disposición, porque Dios quiere que sigas avanzando. Betel, el lugar soñado. Es bonito Betel. ¿Cuántos saben que es bonito Betel? Estás acostado, estás tranquilo. Dice que agarró él esa piedra y la puso de cabecera y quedó tan a gusto ahí. Fíjense que yo pienso que se sintió tentado en quedarse en Betel. Él le llamó Betel a ese lugar. Él le puso Betel. Dice que la piedra que tenía la tomó y la puso como un monumento ahí. Y dijo: ahora este lugar es Betel, porque Betel, dice, significa casa de Dios y puerta del cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. Pero Dios no quería que se quedara ahí. Dios quería que Jacob avanzara, porque Dios tenía algo más para Jacob. Es bonito tener y soñar con experiencias y recordar experiencias pasadas y recordar cómo Dios nos bendijo, cómo Dios hizo, lo que Dios hizo. Pero ¿cuántos saben que Dios quiere hacer algo nuevo en nosotros? Dios quiere hacer algo nuevo. Amén, amén. Carlitos dice amén, amén. Y con ese amén, sí, continuamos, amén, con la palabra. Dice: Dios quería hacer algo nuevo. Entonces vamos a la siguiente, por favor. Peniel, llegamos aquí a Peniel. Acuérdense que el otro lugar era Betel, ahora este es Peniel, donde Dios tenía reservado un encuentro con él, con Jacob. Y así es como llegamos a lo que leímos. Dice que él va rumbo a encontrarse con su hermano, pero antes de eso, hermanos, le sale un varón que quiere luchar con él. Dice que estuvo luchando con él hasta que rayaba el alba. Fíjense qué interesante es esto. Toda la noche Jacob estuvo luchando, luchó por la bendición de su padre, luchó por la esposa que él amaba, luchó contra todo viento y marea, contra el tío que era un abusivo, que lo tenía trabajando extra, que hacía
lo que él quería, luchó contra todo, contra viento y marea, y llega a este lugar que él le nombra después Peniel, y luego les voy a decir por qué le nombra Peniel. Pero hermanos, Dios quería hacer algo diferente en la vida de Jacob. Entonces llegamos a Peniel. Peniel es el lugar de tu encuentro con Dios. Jacob tenía que tener un encuentro real con Dios. Jacob tenía que tener un cambio de nombre. Saben que luchó con él, y saben que estaba tan dispuesto a seguir luchando, que el ángel, que supuestamente es un varón, que no tiene, que no conocemos, hermano, mucho, pero dice la Biblia después de esto que era Dios mismo. Entonces, imagínense ustedes, luchar con Dios mismo. Dios sabía que Jacob no podía vencerlo, pero la persistencia de Jacob, dice que Dios tuvo que detenerlo porque Jacob no lo quería soltar. Hermanos, tan insistente era Jacob, que dice que el hombre tuvo que tocarle la cadera o el muslo para que Jacob se detuviera de seguir insistiendo y luchando con él. Hay algo hermoso y poderoso que estamos viendo aquí. Hay necesidad en estos días de gente como Jacob, que se levanten, hermanos, a luchar, a perseverar, a ir por más, por lo que Dios tiene para su vida, que no se conforme, que no desista, que no se rinda. Amén. Como les decía, muchos en este tiempo de la pandemia, muchos se rindieron, muchos decayeron, pero necesitamos hoy más que nunca gente como Jacob, aguerrida, que le digan a Dios: no te suelto hasta que me bendigas, no te dejo ir hasta que me bendigas. Yo vine por una bendición y no me voy a ir sin ella. Yo vine a poseer lo que es mío. Yo necesito que me bendigas. Yo necesito algo nuevo. Yo necesito un encuentro contigo. Yo necesito algo que me cambie la vida. Ya no quiero ser el mismo. Tiene que llegar un punto en tu vida que anheles lo que Dios tiene, que quieras lo que Dios tiene, y que digas: yo ya no quiero seguir siendo el mismo, ya no quiero. Le habían puesto por el nombre de Jacob por usurpador, pero él ya estaba cansado de ser Jacob. Él ya no quería ser Jacob, él quería que Dios le cambiara la vida. Y estaba dispuesto, y el ángel de Dios estaba ahí diciendo: a ver, vamos, a ver si aguantas, a ver si es cierto que quieres esta bendición, a ver si es cierto que la quieres. Amén. Porque Dios va a llegar y nos va a decir: a ver, ¿cuánto estás dispuesto